Hola, queridos lectores. Hoy les traigo una historia que trasciende el tiempo, una narrativa que nació en las barracas de esclavos del Brasil imperial, pero resuena profundamente en nuestros corazones contemporáneos. Es una historia sobre familia, identidad, amor incondicional y la fuerza transformadora de la dignidad humana. Prepárense para conocer a Rosa, una mujer de coraje silencioso, y a Joaquim, un niño que creció entre dos mundos. Una historia donde los secretos susurrados en el cafetal se transforman en verdades que liberan almas. ¿Desde dónde nos acompañan en este viaje? Déjenme su ciudad en los comentarios. Y no se olviden, si esta historia toca su corazón, den like y suscríbanse al canal para más narrativas que conectan el pasado con el presente. Pues apertura. Año 1851. Lugar: Hacienda São José, Valle del Paraíba, Brasil imperial. Bunno, los secretos de la barraca. El amanecer de marzo llegó vestido de lluvia y secretos a la Hacienda São José. El viento azotaba los cafetales como látigo invisible, y la casa grande parecía suspirar bajo el peso de las nubes cargadas que se arrastraban por el Valle del Paraíba. En el cuarto principal, entre sábanas de lino bordado a mano, doña Isabel Vasconcelos jadeaba con dolores que parecían desgarrarle no solo el vientre, sino toda la dignidad cultivada en sus 28 años de vida. Sus cabellos castaños se pegaban al rostro sudoroso, y los ojos azules, normalmente serenos como mañanas de domingo, ahora reflejaban un miedo ancestral. Doña Gertrudis, la partera de manos callosas y sabiduría heredada de generaciones, se movía por la habitación con la precisión de quien había traído al mundo cientos de almas. Sus faldas oscuras susurraban contra el piso de madera encerada, y el aroma de canela y hierba cidrera que siempre la acompañaba se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el perfume de jazmín que emanaba de los jardines empapados. «Uno más, mi señora», murmuró la partera, y su voz llevaba una extraña vacilación. El primer llanto desgarró el aire como presagio, después el segundo, ambos vigorosos, llenos de la rebeldía de quien acababa de ser expulsado del paraíso acuático del útero materno. Isabel, entre lágrimas de alivio y agotamiento, extendió los brazos temblorosos para recibir a sus hijos. Pero cuando el tercer bebé vino al mundo, un silencio espeso se instaló en el cuarto. La piel del recién nacido no poseía la palidez rosada de sus hermanos. Era cobriza, como el café maduro bajo el sol de la tarde, y sus cabellos formaban caracoles diminutos y oscuros. El terror se pintó en el rostro de Isabel como tinta derramada en tela blanca. Sus manos, que hace poco se extendían ansiosas, ahora temblaban como hojas en la tormenta. «Deshazte de esa criatura», susurró ella, la voz quebrada en fragmentos de desesperación. «Hazla desaparecer antes de que alguien la vea». Doña Gertrudis permaneció inmóvil por un instante que pareció eterno. Conocía a aquella familia desde hacía décadas. Había presenciado nacimientos y muertes. Guardar secretos era parte de su oficio. Pero algo en aquel momento pesaba diferente en su pecho. Del lado de afuera, entre los pilares del corredor trasero, Rosa observaba. Sus 38 años habían sido esculpidos por el trabajo pesado, manos que conocían el algodón, espaldas que cargaban fardos, ojos que aprendieron a leer señales invisibles para los blancos. La lluvia escurría por su rostro negro como lágrimas no lloradas, y algo en su corazón materno presintió la tragedia que se desarrollaba más allá de aquellas paredes. Cuando doña Gertrudis emergió por la puerta trasera, cargando un bulto en sábana bordada, Rosa no necesitó palabras. El destino de aquella criatura estaba escrito en el semblante grave de la partera. La tormenta afuera parecía hacer eco del tumulto interior de la hacienda, y Rosa, con pasos silenciosos que la vida de esclava le había enseñado, tomó en brazos la carga que cambiaría para siempre los rumbos de São José. Los truenos rodaban por el valle como presagios, y la lluvia lavaba la tierra como si quisiera purificar los pecados que allí se plantaban junto al café. ¿Qué secretos nacerían de aquella noche de marzo? Rosa caminaba entre las hileras de café como alma en pena en busca de redención. El bebé en sus brazos apenas se movía, envuelto en la sábana que aún guardaba el olor a espliego de la casa grande. La lluvia fina que persistía desde el amanecer había transformado la tierra en barro rojo,
y cada paso de la mujer se hundía como si la propia tierra tratara de tragarla junto a sus secretos. El viento susurraba entre las hojas del cafetal melodías antiguas, canciones que su abuela entonaba en los tiempos en que el mundo parecía más simple, pero nada era simple en aquel amanecer de marzo. Cada gota de lluvia que le mojaba el rostro se mezclaba con las lágrimas que no conseguía contener. Frente a ella, recortada contra el cielo plomizo, se alzaba la barraca abandonada. Una construcción de bajareque y tejas de barro que un día albergó familias enteras, ahora habitada solo por el eco de risas y conversaciones que el viento aún llevaba. Hacía 3 años que el cólera había cegado a sus últimos habitantes, y desde entonces el lugar permanecía olvidado en los límites de la propiedad. Rosa empujó la puerta de madera carcomida y el crujir de las bisagras sonó como lamento de difuntos. El interior olía a moho y hierbas secas, pero también a memorias. El olor dulce del humo de pipa del viejo João Griot, el aroma de mazamorra de mandioca que tía Benedicta cocinaba los domingos, el perfume de jabón de coco que Esperanza usaba para lavar la ropa de los hijos. En el rincón más protegido de la antigua morada, Rosa arregló una caja de madera que había servido para transportar herramientas. La forró con la manta de algodón que había traído escondida, y con cuidado de madre, depositó allí la criatura que el destino había puesto en sus manos. El bebé abrió los ojos por primera vez desde el nacimiento. Eran oscuros como la tierra mojada, pero poseían una luz extraña, como si ya trajesen consigo la sabiduría de los que nacen para luchar. Rosa sintió el corazón apretarse como puño cerrado. «Dios ha de saber lo que hace», murmuró ella, su voz mezclándose con el sonido de la lluvia en el techo. «Dios ha de saber». Besó la frentecita pequeña y el gesto guardaba toda la ternura que no podía demostrar abiertamente. Después, con pasos pesados como la conciencia que la atormentaba, dejó la barraca y retornó al camino entre los cafetales. Cuando llegó a la casa grande, el coronel Francisco Vasconcelos acababa de regresar de su viaje a Río de Janeiro. El hombre de 45 años traía en el rostro el cansancio del camino y en los ojos el brillo febril de quien acababa de presenciar las transformaciones que sacudían el imperio. La ley Eusebio de Queirós había cambiado el escenario del trabajo en las haciendas, y los vientos del cambio soplaban cada vez más fuerte sobre el valle del Paraíba. «¿Cómo fueron los partos?», preguntó él, la voz áspera del hombre acostumbrado a mandar. Doña Gertrudis, que aguardaba en el corredor con el semblante grave, respondió con cuidado medido: «3 nacimientos, señor coronel, pero solo 2 sobrevivieron». Isabel, aún pálida y trémula, confirmó con un gesto silencioso. Sus ojos no encontraron los del marido, como si cargaran un peso invisible. Francisco observó a los 2 niños que dormían pacíficamente en sus cunas de caoba tallada. Eran idénticos en la inocencia, perfectos en la fragilidad que solo poseen los recién nacidos. Una sonrisa orgullosa iluminó su rostro curtido por el sol. «José y Juan», declaró él, como si bautizara a 2 pequeños príncipes, herederos de la tierra y del café que en ella florece. La lluvia continuaba cayendo sobre el valle del Paraíba, lavando los pecados y plantando semillas de un futuro que nadie aún podía imaginar. En la barraca olvidada, un bebé lloraba bajito en la soledad de la noche. ¿Quién salvaría a aquella criatura abandonada entre los fantasmas del pasado? 5 días se arrastraron como 5 años en el corazón atormentado de Rosa. El trabajo en la casa grande continuaba. Amasaba el pan antes del amanecer, barría los corredores cuando el sol despuntaba sobre las montañas, servía las comidas con la misma precisión silenciosa de siempre, pero cada gesto cargaba el peso de una culpa que le roía las entrañas como niguas. En los amaneceres, cuando el sueño huía como pájaro asustado, Rosa se encontraba rezando a santos que tal vez no quisieran escuchar a una esclava. Sus oraciones se mezclaban con los lamentos del viento que barrían el cafetal, y cada susurro era un pedido de perdón por lo que había hecho y un ruego por la criatura que había dejado en la barraca abandonada. En la 5ª mañana, cuando la neblina aún se aferraba a los cerros como fantasma reacio a partir, Rosa no resistió más. Con pasos furtivos de quien carga secretos desde generaciones, se dirigió nuevamente a aquel lugar que se había convertido en el centro de sus pesadillas. La puerta de la barraca crujió con el mismo sonido fantasmagórico de días atrás. Rosa,
se preparaba para encontrar solo silencio, y tal vez una tragedia que la perseguiría por el resto de la vida. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra húmeda del interior, un milagro la esperaba. El bebé no solo estaba vivo, estaba más rosado, más fuerte, y a su lado una cabra salvaje de pelos grisáceos lamía tiernamente el rostrito de la criatura. La pobre hembra, que había perdido su propia cría ante los depredadores del monte, encontró en aquel recién nacido abandonado un sentido para su instinto materno. Rosa se arrodilló allí mismo, en el piso de tierra batida, y las lágrimas que desde hacía días represaba brotaron como lluvia de verano. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Era como si los orishás de su abuela africana y los santos del señor coronel hubiesen hecho un pacto celestial para salvar aquella vida. Joaquim, murmuró ella, saboreando el nombre que había escogido durante las noches de insomnio. Serás Joaquim, regalo de Dios para quien no lo merecía. Desde aquel día, Rosa transformó la barraca abandonada en una vivienda secreta. Llevaba sobras de comida, ropas viejas, cariños hurtados. La cabra salvaje, que bautizó Esperanza, se convirtió en la compañera silenciosa de aquella criatura que crecía entre dos mundos. 2 años pasaron en esa danza de secretos. Joaquim aprendía a caminar en los corredores fantasmales de la barraca, a hablar sus primeras palabras a las sombras de los que allí vivieron, a sonreír a una madre que solo podía visitarlo a escondidas. Fue cuando Rita, la hija de Rosa, que ya había cumplido 10 años, comenzó a extrañar las ausencias de la madre. La niña poseía la inteligencia aguzada de las que aprenden temprano a descifrar el mundo de los adultos, y sus ojos listos notaron que Rosa guardaba pedazos de pan, escondía azúcar en pequeños envoltorios, hablaba sola en los amaneceres. En una tarde en que las cigarras cantaban alto en los árboles, Rita siguió a la madre. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra seca, y se movía con la habilidad felina de los niños acostumbrados a jugar escondidas con la vida. Cuando vio a Rosa entrar en la barraca abandonada, cuando escuchó la voz tierna conversando con alguien, cuando presenció el beso cariñoso en la frente de una criatura pequeñita, Rita comprendió que presenciaba uno de los mayores secretos de la hacienda San José. «Madre», dijo ella cuando Rosa salió de la barraca. No había acusación en su voz, apenas una comprensión que iba más allá de sus años. Rosa se estremeció como hoja al viento, pero cuando encontró los ojos de la hija, vio allí no juicio, sino complicidad. «¿Es mi hermano?», preguntó Rita, con la simplicidad de los niños que consiguen ver verdades que los adultos complican. «Es tu hermano de leche», respondió Rosa, y en esas palabras había toda la historia que no podía contar. A partir de aquel día, Rita se convirtió en la guardiana del secreto y la compañera de juegos de Joaquim. La barraca abandonada se llenó de risas sofocadas, de juegos inventados con piedritas y palitos, de canciones susurradas para no despertar sospechas, y Joaquim crecía, ajeno a la complejidad de su origen, pero ya demostrando una inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros como estrellas en la noche cerrada. ¿Qué encuentros preparaba el destino para aquellas vidas entrelazadas? El año de 1857 trajo al Valle del Paraíba veranos más calientes y cafetales más generosos. En la casa grande de la hacienda San José, José y Juan cumplían sus 6 años, como 2 pequeños señores que ya conocían el sabor del poder antes incluso de comprender su naturaleza. Las mañanas de los gemelos comenzaban con baños en palanganas de porcelana francesa, agua tibia perfumada con pétalos de rosa, traídos del jardín de doña Isabel. Dom Estebno, el sacerdote portugués de barbas blancas y mirada severa, los esperaba en la biblioteca con lecciones de latín y matemáticas. Los niños vestían camisolas de lino almidonado, pantalones de lana inglesa y zapatos de cuero lustrado que reflejaban la luz de las ventanas como pequeños espejos. José, el mayor por 15 minutos, ya demostraba la autoridad natural del primogénito. Sus cabellos rubios siempre peinados, su postura erguida incluso a los 6 años, la manera como miraba a los esclavos con una distancia que parecía hereditaria. Joan, por su parte, poseía una naturaleza más contemplativa. Le gustaba observar las mariposas que danzaban en el jardín, hacer preguntas que dejaban a Dom Estebno pensativo, sonreír a Rosa cuando ella servía el almuerzo. Mientras tanto, a 6 kilómetros de allí, en una barraca que el tiempo había olvidado,
pero el amor rescató. Joaquim cumplía también sus 6 años en una realidad completamente diversa. Sus cabellos rizados nunca conocieron peine de marfil, solo los dedos cariñosos de Rosa, que los alisaban con aceite de ricino. Sus ropas eran remiendos coloridos que contaban historias, un retazo de la camisa vieja del coronel, otro del vestido que doña Isabel había descartado, un tercero de una sábana que el tiempo había amarillado. Sus pies descalzos conocían cada piedra del camino, cada raíz saliente, cada charco de agua que se formaba cuando llovía. Pero había algo en los ojos de Joaquim que brillaba con la misma intensidad de los hermanos que nunca había conocido. Una inteligencia viva, curiosa, que Rosa alimentaba con las lecciones hurtadas que había aprendido escuchando a Dom Stebno por las rendijas de las puertas. A, E, I, O, U, repetía Joaquim, dibujando las letras en la tierra con una ramita, mientras Esperanza, la cabra que se había convertido en su madre animal, pastaba tranquilamente al lado. Rita, ahora una niña de 13 años con la responsabilidad de una adulta, dividía su tiempo entre los quehaceres en la casa grande y las visitas secretas al hermano postizo. Ella traía noticias del mundo más allá de la barraca, historias de los niños blancos que vivían en la casa principal, dulces hurtados de la despensa. Tienen libros con figuras coloridas, le contaba, sentada en el umbral de la puerta mientras Joaquim jugaba con muñequitos de mazorca de maíz. Y un caballo de madera grande como un becerro. Joaquim escuchaba estas historias con fascinación, imaginando un mundo que le parecía tan distante como las estrellas que brillaban sobre el cafetal. Pero no había amargura en su curiosidad, solo el interés natural de los niños por todo lo que les es diferente. La única sombra en sus días de libertad vigilada eran los momentos en que Rosa llegaba a la barraca con los ojos rojos de lágrimas contenidas. Joaquim aún no comprendía completamente por qué su madre lloraba, por qué él no podía vivir en la casa grande como los otros niños, por qué necesitaba esconderse cuando escuchaba voces extrañas aproximarse. ¿Por qué no puedo jugar con los niños de allá?, preguntó él una tarde, mientras observaba humo subir de la chimenea de la casa grande a lo lejos. Rosa se arrodilló frente a él, tomó su rostro pequeño entre las manos callosas y buscó palabras que pudieran explicar lo inexplicable. «Porque eres demasiado especial para que ellos entiendan todavía», respondió ella, su voz embargada. «Pero un día las cosas van a ser diferentes». Y en aquellas palabras había toda la esperanza de una mujer que creía en la justicia divina, incluso cuando la justicia de los hombres le parecía sorda y ciega. Las tardes en la barraca se llenaban con lecciones improvisadas, juegos inventados, historias contadas a la luz de la lámpara de queroseno. Joaquim aprendía sobre el mundo a través de los relatos de Rosa, sobre su abuela africana, que sabía leer el futuro en las estrellas, sobre tierras distantes donde personas como ellos vivían libres. Mientras en la casa grande Dom Stebno enseñaba a los gemelos sobre imperio y conquistas, en la barraca olvidada Rosa enseñaba a Joaquim sobre resistencia y esperanza. Dos mundos, una misma sed de conocimiento, dos infancias, un mismo cielo estrellado. ¿Cuándo esos mundos finalmente se encontrarían? La noche de San Juan de 1857 llegó a la hacienda San José vestida de fuegos y perfume de ponche caliente. Las estrellas parecían competir con los cohetes que explotaban sobre el valle, y el aire cargaba el aroma dulce del maíz asado, del tamal recién sacado de la olla y del vino caliente que hervía en los calderos de cobre. La casa grande resplandecía como joya engarzada en el paisaje oscuro. Faroles de vidrio coloreado colgaban de los corredores, y las ventanas derramaban luz dorada sobre los jardines, donde invitados de haciendas vecinas conversaban y reían. El coronel Francisco recibía a los visitantes con la hospitalidad orgullosa de quien poseía una de las propiedades más prósperas del Valle del Paraíba. Doña Isabel, envuelta en un vestido de seda azul turquesa que realzaba sus ojos, circulaba entre las damas con la elegancia de quien había nacido para aquella vida de privilegios. Sus joyas brillaban a la luz de los faroles, la cruz de oro en el cuello, los aretes de perla que eran herencia de su madre, la pulsera de diamantes que Francisco le había traído de Río de Janeiro. José y Juan, vestidos con ropas de marinero en miniatura, pantalones blancos, blusas rayadas y boinas azules, corrían entre los invitados como dos pequeños príncipes en su reino particular.
El padre Dom Stebno trataba de mantenerlos cerca, pero la excitación de la fiesta y el brillo de los fuegos era irresistible para niños de 6 años. «Quédense donde pueda verlos», advirtió el religioso, pero sus palabras se perdieron en el estampido de una bomba que coloreó el cielo de verde y dorado. Fue cuando José, siempre el más aventurero, jaló al hermano de la mano. «Vamos al arroyo. Dicen que desde allí se ven mejor los fuegos reflejados en el agua». Juan vaciló por un instante, mirando hacia Dom Stebno, que conversaba animadamente con el vicario de una parroquia vecina. Pero la perspectiva de la aventura venció a la prudencia, y los dos gemelos escaparon por los jardines hacia el pequeño curso de agua que serpenteaba en el fondo de la propiedad. La luna llena plateaba el camino entre los árboles frutales, y el sonido de la fiesta poco a poco se mezclaba con el murmullo del agua corriente. Fue cuando los niños llegaron a la orilla del arroyo que vieron una figura pequeña sentada sobre una piedra lisa, una vara improvisada en la mano, pescando bajo la luz lunar. Joaquim alzó los ojos al escuchar los pasos en la hierba húmeda. Por un instante, el tiempo pareció suspendido como gotita de rocío a punto de caer. Los 3 niños se contemplaron en silencio, y algo profundo e inexplicable pasó entre ellos, una extraña familiaridad, como si se reconocieran de sueños antiguos. «¿Pescas de noche?», preguntó Joan, su voz cargada de curiosidad genuina. Joaquim sonrió, y en esa sonrisa había toda la simplicidad de los niños que no conocen prejuicios. De noche se vuelven más valientes. No le tienen miedo a la vara. José y Juan se acercaron a la orilla, fascinados con aquella criatura que les parecía salida de una historia de aventuras. Joaquim tenía la piel cobriza por el sol, los cabellos sueltos en rizos rebeldes, y vestía ropas simples pero limpias. Pero había en sus ojos oscuros una vivacidad que los gemelos reconocieron como familiar. «Yo soy Joan», dijo el menor de los gemelos, sentándose al lado de Joaquim en la piedra. «Y ese es José. Vivimos en la casa grande». «Sé quiénes son», respondió Joaquim sin malicia ni resentimiento. «Mi madre trabaja allá. Dice que ustedes son listos». «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?», quiso saber José, intrigado por aquella criatura que parecía conocerlos. «Joaquim». «Vivo por allá», señaló vagamente hacia los cafetales sin especificar dónde exactamente. Los 3 pasaron la noche pescando bajo la luz lunar, intercambiando historias y risas sofocadas. Joaquim contó sobre Esperanza, la cabra que era su amiga, sobre los pajaritos que construían nidos en la barraca, sobre las historias que Rosa le contaba. José y Juan hablaron de los libros con figuras, del caballo de madera, de las lecciones de Dom Stebno. Había entre ellos una sintonía extraña, como si fueran piezas de un rompecabezas que encajaban naturalmente. Gesticulaban de forma parecida, tenían risas que hacían eco en armonía, demostraban la misma inteligencia viva y curiosa. Cuando los últimos cohetes explotaron en el cielo y la fiesta comenzó a dispersar a los invitados, los gemelos supieron que necesitaban volver. Pero algo había cambiado en aquella noche junto al arroyo. «¿Vienes a pescar aquí otras veces?», preguntó Juan esperanzado. «Casi todas las lunas llenas», respondió Joaquim. «Entonces nos vemos», dijo José, y había en su voz una promesa. Los gemelos volvieron a casa con peces pequeños en las manos y un gran misterio en el corazón. Joaquim permaneció solo en la orilla del arroyo, observando las estrellas reflejarse en el agua y sintiendo que su vida acababa de ganar una dimensión nueva e inexplicable. En las aguas de San Juan, 3 destinos se habían encontrado como afluentes de un río que aún no sabía hacia dónde corría. ¿Qué secretos revelarían estos encuentros? Los encuentros lunares se convirtieron en el secreto mejor guardado de la hacienda San José. Cada mes, cuando la luna se colgaba en el cielo como farol de plata, José y Juan escapaban de la vigilancia de Dom Stebno y caminaban hasta el arroyo donde Joaquim los esperaba con su paciencia de pescador y su sonrisa que desarmaba cualquier desconfianza. José, siempre observador, comenzó a notar detalles extraños en el comportamiento de Rosa. Cuando servía el almuerzo, sus ojos a veces se demoraban en ellos con una intensidad diferente. Cuando pasaba por los corredores cargando comida extra, murmuraba algo que sonaba como oraciones, y había momentos en que la encontraba parada en la ventana de la cocina, mirando hacia los cafetales con una expresión que el niño no conseguía descifrar. Juan, por su parte, se sentía cada vez más unido a Joaquim. Había entre ellos una amistad que trascendía las diferencias de origen y clase.
Conversaban sobre todo: los bichos del monte, las estrellas en el cielo, los libros que João aprendía a leer con Dom Estevno. Y cuando Joaquim hacía preguntas inteligentes sobre las lecciones, João sentía orgullo al compartir el conocimiento. «¿Por qué no vas a la escuela?», preguntó João en una de esas noches, mientras observaban un cardumen de pececitos plateados danzar en el agua. «Rosa, mi madre dice que aprendo mejor solo», respondió Joaquim sin mentir completamente. Dom Estevno, hombre de 40 años e intuición aguzada, también comenzó a percibir cambios en el comportamiento de los gemelos. Hacían preguntas sobre esclavitud que parecían venir de experiencias reales, demostraban conocimientos sobre la vida en las barracas que no podrían haber adquirido solo en los libros, y había momentos en que los sorprendía cuchicheando sobre asuntos que paraban abruptamente cuando él se acercaba. En una tarde de septiembre, cuando el padre organizaba los libros en la biblioteca, José se acercó con la timidez de quien carga secretos pesados. «Dom Estevno, ¿puedo hacer una pregunta?». «Claro, hijo mío. Si un niño nace diferente de la familia, pero es bueno e inteligente, ¿aún puede ser amado?». El religioso puso despacio el libro que sostenía y estudió el rostro serio del niño. Había en la pregunta una profundidad que iba más allá de la curiosidad infantil. «Dios ama a todas sus criaturas, José, y el amor verdadero no ve colores, no cuenta apellidos, ve solo almas. Entonces un niño así podría tener los mismos derechos que otros niños». Dom Estevno sintió un escalofrío de comprensión recorrer su espina. Se arrodilló frente al niño poniendo las manos en sus pequeños hombros. «¿De qué estamos hablando realmente, José?». El niño vaciló, la lealtad a Joaquim luchando contra la necesidad de comprender verdades que se le escapaban. Pero algo en la mirada bondadosa del padre lo alentó. «Existe un niño, un amigo nuestro, es de nuestra edad, es inteligente, es bueno, pero no vive en la casa grande, y creo que Rosa sabe algo sobre él». Dom Estevno cerró los ojos por un momento, como si rezara una oración silenciosa. Cuando los reabrió, había en ellos una luz de comprensión mezclada con preocupación. «¿Dónde encuentran a ese niño?». «En el arroyo, en las noches de luna llena». El padre se levantó lentamente, como si cargara un peso nuevo en los hombros. Conocía a la familia Vasconcelos desde hacía años, había bautizado a José y João, sabía de los rumores que a veces circulaban entre los esclavos, y ahora, pedazo por pedazo, un rompecabezas comenzaba a formarse en su mente. Aquella noche, Dom Estevno buscó a Rosa en la cocina, después de que la familia se había retirado. La mujer lavaba las losas de la cena con movimientos mecánicos, pero el padre notó cómo sus manos temblaron cuando él se acercó. «Rosa, necesitamos conversar». Ella alzó los ojos, y Dom Estevno vio allí miedo y cansancio. El peso de años guardando secretos estaba escrito en cada línea de su rostro. «Es sobre el niño, ¿verdad?», dijo el padre, su voz suave como confesionario. Rosa dejó caer el plato que sostenía. El sonido del vidrio haciéndose pedazos resonó en la cocina como disparo en la madrugada. «Dom Estevno, yo…», comenzó ella, pero las palabras se enredaron en la garganta. «No necesitas negar, hija mía. Solo necesitas decirme la verdad. Juro que guardaré el secreto». Y allí, en la penumbra de la cocina perfumada por especias y angustias, Rosa contó todo. La tormenta de marzo, el nacimiento de los trillizos, el abandono, el milagro de la cabra Esperanza, los años de amor hurtado y cuidados escondidos. Dom Estevno escuchó en silencio, y cuando ella terminó, solo dijo: «Dios usa a los más humildes para sus mayores milagros, Rosa. Salvaste una vida, y tal vez hayas salvado más de lo que imaginas». A partir de aquella noche, el padre se convirtió en el guardián silencioso del secreto, y un eslabón más en la cadena invisible que ligaba aquellas 4 vidas en el telar del destino. ¿Cuándo la verdad finalmente saldría a la luz? Enero de 1860 trajo al Valle del Paraíba calores sofocantes y tensiones que hervían bajo la superficie aparentemente tranquila de la hacienda San José. Los niños ya cumplían 9 años, y con ellos había crecido también la complejidad de los sentimientos que los unían y separaban. José había desarrollado a lo largo de los meses una obsesión silenciosa por descubrir la identidad de Joaquim. Sus ojos aguzados de niño inteligente capturaban detalles que antes se le escapaban. Como Rosa,
Siempre guardaba sobras de las mejores comidas. Cómo desaparecía por largos periodos en las tardes. Cómo susurraba oraciones que mencionaban 3 niños cuando pensaba estar sola. Joan, por su parte, había construido con Joaquim una amistad que trascendía explicaciones. Le llevaba libros prestados, le enseñaba letras y números dibujados en la arena de la orilla del arroyo. Compartía sueños y miedos con la naturalidad de quien encuentra un alma hermana. Joaquim había crecido fuerte y listo en la barraca olvidada. Su inteligencia brillaba como diamante, lapidado por las lecciones hurtadas que Rosa le traía y por la sabiduría natural de quien aprende la vida observando estrellas y escuchando el viento. Pero algo en su pecho había comenzado a doler. Una nostalgia inexplicable de una familia que no conocía. Un cuestionamiento sobre su origen que Rosa respondía siempre con evasivas cariñosas. La crisis explotó en una tarde de domingo, cuando la familia recibía visitas para discutir los rumores de guerra que llegaban de la capital. El coronel Francisco se había reunido en la biblioteca con otros hacendados para debatir los conflictos que se dibujaban en el horizonte y los cambios en la política imperial. José y Juan jugaban en el jardín cuando escucharon fragmentos de la conversación de los adultos, palabras sobre sangre, herencia, legitimidad. Y fue entonces que José, con la determinación de los que no soportan más vivir en la ignorancia, decidió confrontar al padre. Esperó el momento en que los invitados partieron y Francisco permaneció solo en la biblioteca, estudiando mapas y correspondencias. El niño entró en la habitación con pasos firmes, el corazón latiendo como tambor de guerra. «Padre, necesito hacerle una pregunta». Francisco alzó los ojos de los documentos, notando algo diferente en la postura del hijo. Había allí una seriedad que parecía desproporcionada para los 9 años del niño. «Habla, José. Existe un niño en la hacienda. Un niño de nuestra edad que vive escondido. Creo que es nuestro hermano». El silencio que siguió fue tan denso que parecía succionar el aire de la biblioteca. Francisco se puso lívido. Sus manos se crisparon sobre los papeles. Y por un momento José temió haber cometido un error irreparable. «¿Dónde escuchaste esa historia?», preguntó el coronel, su voz baja y peligrosa. «No la escuché. La vi. La conocí. Joaquim existe, padre, y Joan también lo conoce». Francisco se levantó con violencia, volcando la silla. Sus ojos parecían 2 tizones ardientes cuando gritó por Rosa. La mujer apareció en la puerta en segundos, como si estuviera esperando ser llamada para un juicio que sabía inevitable. «¿Es verdad?», rugió el coronel. «¿Escondiste un niño todos estos años?». Rosa se mantuvo erguida, la dignidad que ningún látigo había conseguido quebrar brillando en sus ojos. «Es verdad, señor coronel. Salvé la vida que la señora mandó tirar». La confesión resonó por la casa como trueno. Isabel, que bordaba en la sala de al lado, dejó caer el bastidor y corrió a la biblioteca, llegando a tiempo de escuchar a Rosa continuar. «Crié a su hijo con amor, con cuidado, con respeto. Le enseñé a leer, a rezar, a ser hombre de bien. Hice lo que hace una madre». Isabel se apoyó en el marco de la puerta, el rostro más blanco que sus bordados de lino. Francisco miraba alternativamente a la esposa, a Rosa, a José, que asistía a la escena con una mezcla de fascinación y terror. «Trae a esa criatura aquí. Ahora», ordenó el coronel. Rosa asintió y salió caminando con pasos lentos pero decididos. José corrió tras ella, seguido por Juan, que había aparecido atraído por la gritería. Los 3 caminaron en silencio por el cafetal hasta la barraca donde Joaquim los esperaba, jugando con muñequitos de espiga de maíz. Cuando Joaquim vio a los hermanos llegar acompañados de Rosa, supo instintivamente que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Se levantó, se alisó las ropas simples pero limpias y caminó al encuentro del destino con el coraje de los que no tienen nada que perder. La caminata de vuelta a la casa grande fue la más larga de la vida de todos los involucrados. Joaquim observaba todo con curiosidad mezclada con aprensión. Las ventanas iluminadas de la casa que siempre había visto de lejos, los jardines perfumados que nunca había pisado, el interior lujoso que conocía solo por las descripciones de Rosa. En la biblioteca Francisco e Isabel aguardaban. Cuando Joaquim entró en la habitación, el silencio fue absoluto. El niño de 9 años, con sus cabellos rizados y piel cobriza, miraba al hombre de barba cerrada que solo conocía de lejos, a la mujer elegante que nunca lo había visto,
A los hermanos que ahora comprendía eran realmente sus hermanos. Francisco estudió el rostro de la criatura como quien descifra un mapa antiguo. Reconoció allí sus propios ojos, el formato de las manos, el modo de inclinar la cabeza cuando pensativo. La paternidad estaba escrita en cada trazo de aquel rostro. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, la voz más baja ahora. «Joaquim, señor», respondió el niño, su voz clara y respetuosa. «¿Quién te dio ese nombre?». «Rosa, señor, mi madre». Isabel sollozó, y en ese sollozo había 9 años de culpa, de miedo, de noches mal dormidas. Francisco se pasó la mano por los cabellos, como si tratara de reorganizar pensamientos que se habían enredado. Y fue entonces que don Stefano apareció en la puerta de la biblioteca. El padre observó la escena. Joaquim de pie en el centro de la habitación como un pequeño reo, Rosa al lado como guardiana protectora, los gemelos flanqueando al hermano recién descubierto, Francisco e Isabel como jueces de un tribunal íntimo. «Tal vez sea hora de perdonar», dijo el religioso, su voz serena cortando la tensión. «Perdonar es divino, y reconocer a un hijo es humano». La tormenta que se abatió sobre la hacienda San José aquella tarde de enero cambió para siempre los rumbos de 4 vidas. El secreto que Rosa había guardado por 9 años finalmente había salido a la luz, y con él la posibilidad de una redención que ninguno de ellos imaginaba posible. ¿Qué traería el reconocimiento para aquella familia dividida? Los días que siguieron a la revelación fueron como caminar sobre vidrio roto. La hacienda San José parecía respirar de forma diferente, como si los propios cafetales susurraran secretos que habían sido liberados después de 9 años de silencio. Francisco se había encerrado en la biblioteca por 3 días enteros, emergiendo solo para las comidas que tomaba en silencio sepulcral. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, vagaban por la casa como si buscaran algo que había perdido y no conseguía reencontrar. Isabel permanecía en sus aposentos, bordando compulsivamente toallas que nunca usaría, como si cada puntada pudiera aliviar la culpa que le roía el pecho. Rosa continuaba sus quehaceres domésticos con la misma precisión de siempre, pero había en sus movimientos una liviandad extraña. Era como si cargar el secreto por tanto tiempo hubiera curvado su espalda, y ahora, liberada del peso, se irguiera más alta. Joaquim había quedado en su compañía, durmiendo en el cuarto del fondo que ella había compartido con Rita cuando la hija era pequeña. José y João no sabían cómo comportarse ante la nueva realidad. Se encontraban constantemente observando a Joaquim con una mezcla de fascinación y reconocimiento. Era impresionante cómo gestos que parecían naturales en los dos se repetían en el tercer hermano. La manera de fruncir la frente cuando concentrado, el modo de inclinar la cabeza para escuchar mejor, la sonrisa que comenzaba por los ojos antes de llegar a los labios. Don Stefano se había convertido en el mediador silencioso de aquel drama familiar. Circulaba por la casa llevando palabras de unos para otros, plantando semillas de comprensión en terreno aún fértil de resentimientos y miedos. Fue en una mañana de febrero, cuando los primeros vecinos comenzaban a llegar para la tradicional reunión mensual de los hacendados, que Francisco tomó la decisión que cambiaría todo. Se vistió con su mejor levita, se peinó la barba con cuidado extra y se dirigió al cuarto del fondo donde Joaquim ayudaba a Rosa a doblar ropas. El niño se irguió inmediatamente al ver al hombre que ahora sabía era su padre, pero Francisco hizo un gesto para que permaneciera tranquilo. «Joaquim», dijo él, y el nombre sonó extraño en su voz, como palabra nueva aprendida tardíamente. «Hoy vas a estar presente en la reunión, como mi hijo». Rosa dejó escapar un suspiro que cargaba 9 años de oraciones atendidas. Joaquim solo asintió, con la seriedad de niño que aprendió temprano a no hacer preguntas innecesarias. «Pero primero», continuó Francisco, «necesitas vestirte adecuadamente». Llevó al niño al cuarto de los gemelos, donde João inmediatamente ofreció sus mejores ropas. El pantalón de lana azul marino le quedó perfecto, así como la camisa de lino blanco y el chaleco bordado que Isabel había cosido con tanto cariño. Cuando Joaquim se miró en el espejo del cuarto, por primera vez en la vida, vio reflejada la imagen de un joven señor. Pero fue el momento de bajar las escaleras lo que probó ser el más difícil. Isabel aguardaba al pie de la escalinata, vestida con su mejor vestido de seda verde musgo, las joyas de familia brillando discretamente en su cuello y orejas.
Cuando Joaquim apareció en lo alto de las escaleras, ella aspiró profundamente, como si fuera a sumergirse en aguas profundas. El niño bajó despacio, una mano en el pasamanos de jacarandá pulido, los ojos fijos en la mujer que lo había engendrado pero nunca lo había criado. Cuando llegó frente a ella, Isabel extendió la mano trémula y tocó su rostro con una delicadeza de quien toca algo sagrado y frágil. «Perdóname», susurró ella, y en esas dos palabras había todo el peso de una madre que escogió el miedo en vez del amor. Joaquim miró en los ojos azules de Isabel, los mismos ojos que José había heredado, y respondió con la sabiduría simple de niño criado en el amor verdadero. «No hay que perdonar, madre. Rosa me enseñó que el amor no se divide, se multiplica». Fue entonces que Isabel se desplomó, no en lágrimas de autocompasión, sino en el llanto liberador de quien finalmente acepta sus fallas y escoge comenzar de nuevo. Abrazó a Joaquim con fuerza, respirando el olor de niño limpio y bien cuidado, sintiendo en los brazos delgados la vida que por poco no había desperdiciado. La sala principal de la casa grande había sido arreglada para la reunión. El coronel Méndez de la hacienda vecina ya había llegado con su esposa, así como el doctor Bernardino, abogado que cuidaba los intereses políticos de la región, y 3 o 4 propietarios más influyentes del valle. Cuando Francisco entró en la sala acompañado de los 3 niños, el silencio fue instantáneo. Todos conocían a José y Juan, pero la presencia del tercer niño, visiblemente mestizo, pero vestido con la misma elegancia de los hermanos, causó extrañeza inmediata. «Señores», dijo Francisco, su voz firme resonando por la sala, «les presento a mi hijo Joaquim». El murmullo que siguió fue como viento en cafetal maduro. Las miradas se cruzaron, las cejas se alzaron, las copas de coñac permanecieron suspendidas en el aire, pero Francisco continuó, impasible. «Joaquim nació la misma noche que José y Juan. Es trillizo de mis herederos y, por tanto, heredero también». El coronel Méndez, hombre de 60 años y opiniones rígidas, carraspeó incómodamente. «Francisco, ¿estás seguro de lo que haces? Las implicaciones legales, sociales...» «Tengo total seguridad», cortó Francisco. «Tom Esteban será testigo de que reconozco a Joaquim como hijo legítimo. Los documentos serán providenciados aún esta semana». Dom Esteban, que había permanecido en silencio, se levantó entonces. «Señores, presenciamos hoy un acto de justicia y coraje. El coronel Francisco escoge hacer lo que es correcto ante Dios, independientemente de lo que los hombres puedan decir». La reunión prosiguió en clima tenso, pero Joaquim permaneció al lado de los hermanos durante todo el tiempo, participando cuando era cuestionado, demostrando la inteligencia que Rosa había cultivado durante 9 años. Cuando los vecinos partieron, algunos moviendo la cabeza en desaprobación, otros admirando secretamente el coraje del anfitrión, la hacienda San José se había transformado definitivamente. Aquella noche, por primera vez en 9 años, 3 hermanos durmieron en el mismo cuarto. Joaquim ocupó la cama extra que Francisco había mandado instalar y antes de dormirse escuchó a Juan susurrar en la oscuridad. «Siempre supe que eras especial. Ahora sé por qué». Y José, del otro lado del cuarto, completó. «Somos 3. Siempre fuimos 3. Solo demoramos en aceptarlo». En la cocina, Rosa preparaba el desayuno del día siguiente, canturreando bajito una canción que su abuela le había enseñado. Rita, que había llegado de la casa de la vecina donde trabajaba medio tiempo, abrazó a la madre por detrás. «Se acabó, madre. El secreto se acabó». «No se acabó, hija», respondió Rosa, la sonrisa iluminando su rostro cansado. «Ahora es que comienza». ¿Qué nuevos desafíos aguardaban a aquella familia recién reunida? Los años que siguieron al reconocimiento de Joaquim trajeron cambios profundos no solo a la hacienda San José, sino a todo el Valle del Paraíba. La decisión valerosa del coronel Francisco resonó como piedra lanzada en lago calmo, creando ondas que se esparcieron por propiedades vecinas y conversaciones de salón en la capital. Algunos hacendados le retiraron el saludo, considerando su actitud una afrenta a las tradiciones. Otros, secretamente admirados por su coraje, comenzaron a mirar de forma diferente a sus propios hijos mestizos que vivían en las barracas. Pero Francisco soportó las críticas y las admiraciones con la misma serenidad, como hombre que encontró paz haciendo lo que considera correcto. Joaquim
floreció bajo la educación formal de Domestevno. Su inteligencia, aguzada por los años de aprendizaje furtivo con Rosa, absorbía conocimientos con voracidad impresionante. Aprendía latín con facilidad sorprendente, devoraba libros de historia y filosofía, demostraba talento especial para matemáticas y retórica. José se desarrolló como el heredero natural de los negocios familiares. A los 15 años, ya acompañaba al padre en las negociaciones de café, demostraba intuición comercial aguda y liderazgo natural entre los trabajadores de la hacienda. Pero también había cultivado un sentido de justicia que antes no poseía, influenciado por la presencia del hermano que había conocido la vida por el revés. Juan se convirtió en el más contemplativo de los tres. Le gustaban los largos paseos por los cafetales, las conversaciones profundas con Domestevno sobre filosofía y religión, y demostraba sensibilidad artística que se manifestaba en dibujos precisos del paisaje rural y retratos impresionantes de la familia y los trabajadores. En 1864, cuando los rumores de guerra se volvieron realidad, la atmósfera en la hacienda cambió nuevamente. Paraguay había declarado guerra a Brasil, y jóvenes de todo el país eran convocados o se alistaban voluntariamente para defender la patria. José, entonces con 17 años, se presentó ante el padre en una mañana de otoño con expresión determinada. «Padre, quiero alistarme. El país necesita hombres valientes, y aprendí con usted que coraje es enfrentar lo que es necesario, no lo que es fácil». Francisco miró al hijo primogénito, alto, fuerte, con la convicción ardiente de la juventud, y sintió el pecho apretarse. Pero reconoció en aquel joven la misma determinación que lo había llevado a reconocer a Joaquim, la misma rectitud que había aprendido a valorar por encima de las conveniencias sociales. «Si esa es tu decisión, tienes mi bendición», respondió, extendiendo la mano para sellar el acuerdo entre hombres. La despedida de José fue emotiva pero digna. Isabel había bordado uniformes con capricho de madre. Rosa había preparado comidas que durarían semanas en el viaje. Domestevno había bendecido al joven con oraciones en latín. Joaquim y João caminaron con el hermano hasta la estación de tren más próxima, prometiendo cuidar de la familia y de los negocios en su ausencia. «Regresa para conocer a tus sobrinos», dijo João, abrazando a José en la plataforma de la estación. «Y para ver la hacienda aún mayor», completó Joaquim, y había en su voz una promesa de trabajo arduo y dedicación. Con José en la guerra, João asumió gradualmente responsabilidades administrativas, mientras Joaquim se sumergió en los estudios jurídicos. Domestevno había traído de la capital libros de derecho, y el joven mestizo devoraba tratados sobre leyes, constituciones y jurisprudencia con pasión que impresionaba incluso al erudito padre. «¿Quieres ser abogado?», preguntó Isabel una tarde, encontrando a Joaquim en la biblioteca rodeado de volúmenes gruesos. «Quiero defender personas como Rosa, madre, personas que necesitan voz en la justicia de los hombres, ya que siempre tuvieron voz solo en la justicia de Dios». Isabel sonrió, reconociendo en el hijo la misma determinación moral que Francisco había demostrado al reconocerlo. Joaquim había crecido no solo en estatura y conocimiento, sino en propósito. Fue en 1867 que llegó la noticia que todos temían y nadie quería creer. Un telegrama lacónico informaba que José había caído en combate en territorio paraguayo, luchando con bravura hasta el último momento. El luto que se abatió sobre la hacienda San José fue profundo pero no amargo. Francisco, envejecido en años por meses de preocupación, encontró consuelo en la fe y en el orgullo por el hijo que había muerto defendiendo sus ideales. Isabel bordó una mortaja con las iniciales de José y la guardó en el oratorio de la familia junto a otras reliquias sagradas. Rosa, que había amado a José como hijo propio, lloró lágrimas que mezclaban dolor y gratitud. Dolor por la pérdida, gratitud por haber convivido con aquel niño que se había vuelto hombre de carácter. Joaquim y João se volvieron más cercanos en el dolor compartido. Unidos por el luto, desarrollaron una complicidad que trascendía la fraternidad sanguínea. Eran compañeros de sueños y responsabilidades, cada uno asumiendo aspectos de la personalidad del hermano muerto. «José quería que la hacienda prosperara», dijo João en una de esas conversaciones nocturnas. «Vamos a hacer que eso suceda. Y quería que fuéramos justos»,
completó Joaquim. Justos con todos los que trabajan con nosotros. Los años que siguieron a la guerra fueron de reconstrucción y crecimiento. La hacienda prosperó bajo la administración conjunta de João y Joaquim, cada uno contribuyendo con sus talentos particulares. João cuidaba de la producción y los aspectos prácticos. Joaquim se ocupaba de las cuestiones legales y las relaciones con trabajadores. Rosa, que había cumplido 50 años, se convirtió en administradora oficial de la casa, respetada por todos como matriarca de hecho. Su sabiduría práctica y su corazón generoso la convertían en consejera buscada, tanto por los patrones como por los empleados. En 1875, cuando Francisco fue acometido por una fiebre que no logró vencer, reunió a los 2 hijos sobrevivientes para un último consejo. La tierra es nuestra, pero también somos de ella. Cuiden bien lo que construimos, pero recuerden siempre, la verdadera herencia no es el café que se cosecha, es el carácter que se siembra. Murió en una mañana de domingo, rodeado por la familia que había aprendido a amar sin prejuicios. Joaquim y João se convirtieron oficialmente en socios en la administración de la propiedad, continuando la obra del padre con la misma rectitud y visión de futuro. Los frutos del coraje de Francisco comenzaban a madurar. La hacienda San José se convirtió en referencia en la región no solo por la calidad de su café, sino por la manera justa como trataba a sus trabajadores. Y Joaquim, el niño que casi fue desechado en una noche de tormenta, crecía como abogado respetado que defendía causas perdidas y personas olvidadas. ¿Qué destino aguardaba a aquella familia unida por el amor verdadero? El año de 1880 trajo al Valle del Paraíba vientos de cambio que soplaban desde la capital y se esparcían por las haciendas como semillas llevadas por la brisa. Joaquim, ahora con 29 años, se había graduado en Derecho por la Academia de São Paulo y había regresado a la hacienda San José no solo como hijo y socio, sino como hombre de causas y convicciones profundas. Su oficina, instalada en una sala que había sido convertida en la Casa Grande, recibía visitas inusitadas para los estándares de la región. Esclavos fugidos buscaban orientación legal, familias pobres procuraban defensa contra abusos de poder, comerciantes pequeños necesitaban contratos justos. Joaquim atendía a todos con la misma dedicación, cobrando honorarios proporcionales a las posibilidades de cada cliente. João se había desarrollado como administrador ejemplar. La hacienda prosperaba bajo su gestión cuidadosa e innovadora. Había introducido técnicas modernas de siembra, mejorado las condiciones de vivienda de los trabajadores, establecido un sistema de participación en las ganancias que era revolucionario para la época. Los cafetales de San José producían granos de calidad superior que eran disputados por comerciantes de Río de Janeiro y São Paulo. Isabel, a los 57 años, se había convertido en una señora de rara elegancia y sabiduría. Sus manos, antes ocupadas solo con bordados ornamentales, ahora se dedicaban a coser ropas para los hijos de los trabajadores, a preparar remedios caseros para los enfermos, a enseñar las primeras letras a los niños de la región. La maternidad tardía había florecido en ella como jardín que encuentra finalmente la estación correcta. Rosa, con 67 años, permanecía como el corazón pulsante de la casa. Su memoria guardaba historias de 3 generaciones. Sus consejos eran buscados por todos. Sus manos aún preparaban las comidas más sabrosas del valle. Rita se había casado y vivía en una hacienda próxima, pero visitaba a la madre regularmente, trayendo nietos que llenaban la casa de risas y corridas. Dom Estevno, aunque envejecido, continuaba como consejero espiritual de la familia. Sus homilías dominicales en la capilla de la hacienda atraían fieles de propiedades vecinas, pues sus palabras resonaban no solo fe, sino justicia social y amor al prójimo. Fue en una tarde de septiembre que llegó a la hacienda un joven periodista de la capital, enviado para escribir sobre las transformaciones que ocurrían en el interior. Joaquim lo recibió en la biblioteca, rodeado por los libros que se habían convertido en sus armas de combate contra injusticias. «Doctor Joaquim», dijo el periodista, hombre de unos 30 años con ojos vivos, de quien busca historias verdaderas, «escuché decir que usted defiende causas abolicionistas. ¿Es verdad?» «Defiendo la justicia», respondió Joaquim, su voz serena pero firme.
y no hay justicia donde hombres son propiedad de otros hombres. Pero usted nació en una hacienda de café, ¿no es contradictorio? Joaquim sonrió, y en esa sonrisa había tanto la dulzura que había aprendido con Rosa como la determinación que había heredado de Francisco. Nací en una hacienda de café, es verdad, pero nací también para transformar esa hacienda. Mi padre me enseñó que coraje no es mantener las cosas como están, es cambiarlas para como deberían ser. La entrevista se extendió por la tarde. El periodista conoció a João, conversó con Isabel, escuchó historias de Rosa, observó las condiciones de trabajo en la propiedad. Cuando partió, llevaba consigo no solo una materia para el periódico, sino la comprensión de que el cambio era posible cuando venía acompañado de amor y determinación. El artículo publicado semanas después causó repercusión en toda la provincia. La hacienda que prepara el futuro era el título, y el texto describía a San José como modelo de transición justa entre el trabajo esclavo y el trabajo libre. Joaquim era retratado como abogado que luchaba por la abolición no solo en los tribunales, sino a través del ejemplo práctico. La repercusión trajo consecuencias positivas y negativas. Hacendados progresistas buscaban a Joaquim para consultoría sobre cómo modernizar sus propiedades. Comerciantes ofrecían mejores precios por el café de San José, reconociendo su procedencia ética, pero también llegaron presiones de sectores conservadores, amenazas veladas de boicots y represalias. João y Joaquim enfrentaron esas presiones unidos, como siempre habían hecho desde que se reconocieron como hermanos. En una reunión con hacendados de la región, João defendió públicamente las posiciones del hermano. Joaquim no habla solo como abogado, sino como hombre que conoce tanto la casa grande como la barraca. Sus palabras cargan la autoridad de quien vivió en las dos realidades. En 1885, cuando los debates sobre abolición se intensificaron en la Asamblea Provincial, Joaquim fue invitado a testificar como especialista. Su presentación clara y emocionada causó impacto profundo en los diputados. Señores legisladores, les hablo como hijo de hacendado y nieto de esclava. Hablo como quien conoce el sabor de la libertad y la amargura de la exclusión. La abolición no es solo cuestión legal, es cuestión moral. No es solo liberar a los esclavos, es liberar la conciencia de una nación. Sus palabras fueron reproducidas en los periódicos de la capital y citadas en discursos de abolicionistas en todo el país. Joaquim se había convertido en una voz respetada en el movimiento que crecía como marea imparable. En la hacienda San José, los cambios continuaban gradualmente. Trabajadores esclavos eran gradualmente sustituidos por trabajadores libres, muchos de los cuales eran los propios ex-esclavos que escogían permanecer mediante salario justo y condiciones dignas. Rosa supervisaba esa transición con la sabiduría de quien conocía el corazón de cada persona involucrada. Libertad sin trabajo es abandono, decía ella a los que cuestionaban si los ex-esclavos conseguirían adaptarse. Trabajo sin libertad es esclavitud, pero trabajo con libertad es dignidad. En 1888, cuando finalmente llegó la noticia de la firma de la Ley Áurea, la hacienda San José ya estaba preparada. La transición había sido gradual, planeada, humanizada. Ningún trabajador fue abandonado a su propia suerte, ninguna familia fue separada, ningún niño quedó sin educación. La celebración fue discreta pero profunda. Joaquim reunió a todos los trabajadores en el patio de la casa grande para una ceremonia simple. Rosa, como la más anciana y respetada, fue invitada a hablar. «Hoy no es solo el día de la libertad legal», dijo ella, su voz aún fuerte a los 75 años. «Es el día en que Brasil finalmente decidió crecer. Y nosotros aquí en San José ayudamos a este niño país a dar sus primeros pasos firmes». Joaquim abrazó a Rosa públicamente, y en ese abrazo había 3 décadas de gratitud. La mujer que lo había salvado cuando bebé, que lo había criado con amor, que lo había educado con sabiduría, era ahora reconocida por todos como la verdadera matriarca de la familia. Aquella noche, en la intimidad de la biblioteca, João y Joaquim conversaron sobre el futuro. «José estaría orgulloso», dijo João, observando por la ventana a los trabajadores que celebraban discretamente su nueva condición. «Padre también», completó Joaquim. «Él sembró semillas de justicia. Nosotros solo las regamos con persistencia». El eco de la libertad resonaba por todo el Valle del Paraíba,
pero en ningún lugar sonaba más fuerte que en la hacienda San José, donde 3 hermanos habían aprendido que el amor verdadero no conoce color, clase u origen. ¿Qué legado dejarían para las generaciones futuras? Los primeros años después de la abolición trajeron desafíos que pusieron a prueba no solo la estructura económica de la hacienda San José, sino también los ideales que Joaquim y João habían cultivado. Muchos vecinos enfrentaban dificultades financieras severas con la transición del trabajo esclavo al trabajo libre, pero San José prosperaba porque el cambio había sido gradual y cuidadoso. Joaquim había expandido su oficina de abogacía, ahora instalada en una construcción propia en los alrededores de la ciudad más próxima. Defendía a exesclavos que enfrentaban discriminación, pequeños propietarios rurales que luchaban contra usurpadores, familias que buscaban reconocimiento legal de sus uniones. Su nombre era respetado en los tribunales de la región y su reputación de integridad abría puertas que antes permanecían cerradas para causas consideradas perdidas. João se dedicaba integralmente a la modernización de la hacienda. Había introducido maquinaria importada de Europa, establecido asociaciones comerciales con compradores europeos que valoraban la procedencia ética del café de San José, creado una escuela dentro de la propiedad donde hijos de trabajadores aprendían no solo a leer y escribir, sino también oficios prácticos que garantizarían sustento digno. Isabel, a los 65 años, se había convertido en la maestra oficial de la escuela de la hacienda. Su aula funcionaba en la antigua barraca principal, transformada y decorada con mapas, libros y dibujos coloridos. Veía en los niños que enseñaba la materialización de los sueños que había acariciado desde que aceptó a Joaquim como hijo verdadero. Rosa, aunque con más de 70 años, se mantenía activa como consejera y memoria viva de la propiedad. Sus historias, contadas en las noches de luna llena en el patio de la casa grande, preservaban tradiciones y enseñanzas que unían diferentes generaciones. Era buscada tanto por los antiguos como por los nuevos moradores para resolver conflictos, dar consejos matrimoniales, indicar remedios naturales. Fue en 1892 que llegó una propuesta que pondría a prueba los valores de la familia. Un grupo de inversionistas ingleses ofrecía cantidad extraordinaria por la hacienda San José, con la condición de transformarla en una empresa moderna en moldes industriales, con administración externa y mano de obra reducida. La propuesta fue debatida en una reunión familiar que incluyó no solo a João y Joaquim, sino también a Isabel, Rosa y Dom Estevno. Las ventajas financieras eran evidentes, pero las implicaciones humanas preocupaban a todos. «Sería una traición a todo lo que construimos», dijo Joaquim, caminando por la biblioteca como hacía siempre que necesitaba pensar. «No podemos abandonar a las personas que confiaron en nosotros, pero tampoco podemos ignorar que esa venta nos daría recursos para invertir en proyectos aún mayores», ponderó João. «Podríamos comprar tierras abandonadas y crear varias haciendas en los mismos moldes de San José». Isabel, sentada en el sillón que había sido del marido, observaba a los hijos con el orgullo de quien los veía discutir no intereses personales, sino responsabilidades sociales. Francisco siempre decía que la tierra es nuestra, pero también somos de ella. La pregunta es, vendiendo San José, ¿estaremos siendo fieles a la tierra o a las personas? Rosa, que había permanecido silenciosa, se levantó despacio. ¿Puedo hablar? Todos se volvieron hacia ella, reconociendo la autoridad moral que su edad y experiencia le conferían. Ustedes saben que pasé toda la vida en esta tierra. Vi nacer 3 generaciones. Vi morir otras tantas. San José no es solo tierra y café, es alma y memoria. Si ustedes venden a extranjeros que no conocen nuestra historia, será como arrancar un árbol centenario para plantar otro diferente. Dom Estevno asintió gravemente. Rosa tiene razón. Hay valores que no pueden ser medidos en moneda. San José se convirtió en símbolo de que el cambio es posible cuando viene del corazón, no solo del interés. La decisión fue unánime. La propuesta sería rechazada. Pero la discusión había plantado semillas de una idea nueva. Si no podían vender San José, podrían usar su experiencia para transformar otras propiedades. Joaquim y João iniciaron un proyecto ambicioso: crear una cooperativa de hacendados progresistas
que compartieran conocimientos, recursos e ideales. Compraron tierras abandonadas, ofrecieron consultoría gratuita a propietarios interesados en modernizar sus prácticas, establecieron una red de apoyo mutuo que se extendía por todo el Valle del Paraíba. La cooperativa Valle Nuevo, como fue bautizada, se había convertido en pocos años en referencia nacional. Delegaciones de otros estados visitaban sus propiedades asociadas para aprender técnicas de transición social, métodos de producción sustentable, sistemas educacionales rurales. Joaquim era frecuentemente invitado para conferencias en la capital, donde defendía sus ideas ante auditorios de políticos, intelectuales y empresarios. Sus presentaciones combinaban datos económicos con testimonios personales, estadísticas de productividad con historias humanas. El futuro del Brasil rural no está en copiar modelos extranjeros, decía él en una de esas conferencias, su voz resonando en el auditorio lleno, sino en crear un modelo brasileño que respete nuestra tierra, nuestra gente, nuestra historia. João complementaba el trabajo del hermano en la parte práctica. Viajaba constantemente entre las haciendas asociadas, supervisando implementaciones, resolviendo problemas técnicos, capacitando administradores locales. Su habilidad para conciliar eficiencia económica con justicia social impresionaba incluso a los escépticos más convencidos. En 1895, cuando Rosa cumplió 80 años, la familia organizó una celebración que se convirtió en hito en la región. Representantes de todas las haciendas asociadas a la cooperativa vinieron a rendir homenaje a la mujer que simbolizaba la sabiduría y la resistencia de una generación entera. La fiesta fue realizada en el patio de la Casa Grande, decorado con banderines coloridos y flores del jardín. Rosa, sentada en un sillón ornamentado especialmente para la ocasión, recibía cumplidos y regalos como reina de un reino construido en el amor. Joaquim hizo un discurso emocionado. Rosa nos enseñó que familia no es sangre, es elección, que amor no es privilegio, es derecho, que educación no es lujo, es necesidad. Ella sembró en nosotros las semillas de todo lo que somos hoy. Juan completó, y nos enseñó que las raíces deben ser profundas, pero las alas deben ser libres, que podemos volar alto sin olvidar de dónde venimos. Rosa, emocionada pero manteniendo la dignidad que siempre la había caracterizado, respondió con la voz aún firme: «Ustedes fueron mi alegría y mi orgullo. Ver a San José transformarse en lo que es hoy es mi recompensa por una vida vivida con amor». Aquella noche, después de que los invitados partieron y la casa volvió a su quietud habitual, Rosa conversó a solas con Joaquim en la cocina, donde tantas confidencias habían sido compartidas a lo largo de los años. «Sabes que no voy a vivir para siempre», dijo ella sin drama ni autocompasión. «Rosa, déjame hablar. Cuando yo parta, quiero que sepas que mi vida tuvo sentido porque te salvé en aquella noche de marzo. Todo lo que pasó después fue consecuencia de aquella elección». Joaquim besó la frente arrugada de la mujer que lo había criado, respirando el perfume de espliego que ella siempre usaba. «No me salvaste solo aquella noche, Rosa. Me salvas todos los días, con tu ejemplo, con tu sabiduría, con tu amor incondicional». Las raíces de San José se habían profundizado a lo largo de décadas, nutriendo un árbol genealógico que trascendía sangre e incluía a todos los que escogieron amar sin condiciones. Y las alas que crecieron en ese árbol llevaban semillas de esperanza a tierras distantes, sembrando futuros que aún estaban por florecer. ¿Qué destino aguardaba a aquella herencia de amor? El nuevo siglo llegó a la hacienda San José, cargado de transformaciones que resonaban por los corredores de la historia brasileña. El año de 1900 trajo consigo una república aún joven, descubriendo sus propios pasos, y una nación que aprendía a equilibrar tradición y modernidad. Joaquim, ahora con 49 años, se había casado con Helena, una profesora paulista que había conocido durante uno de sus viajes para conferencias. Helena había traído para San José no solo su amor, sino también ideas innovadoras sobre educación femenina y asistencia social. Juntos habían expandido la escuela de la hacienda hasta transformarla en una institución reconocida que recibía estudiantes de toda la región. Juan había permanecido soltero por elección, dedicándose integralmente a la administración de la cooperativa
y al desarrollo de nuevas técnicas agrícolas. Sus experimentos con fertilización natural y rotación de cultivos habían revolucionado la productividad de las tierras asociadas, y sus métodos eran estudiados incluso por especialistas europeos. Isabel, a los 68 años, continuaba enseñando en la escuela, pero ahora dividía las responsabilidades con Elena y otras profesoras jóvenes que llegaban llenas de entusiasmo y conocimientos modernos. Había encontrado en la educación de los niños una fuente inagotable de alegría y propósito. Rosa había cumplido sus 85 años como la matriarca respetada y amada por todos. Aunque más lenta en los movimientos, su mente permanecía lúcida y su influencia sobre las decisiones importantes de la hacienda era incuestionable. Pasaba las tardes en el corredor de la casa grande, tejiendo ropitas para los nietos de Rita y contando historias para los niños de la escuela. Dom Stevno, aunque envejecido, se mantenía activo como consejero espiritual. Sus misas dominicales en la capilla de la hacienda atraían fieles de propiedades vecinas, pues sus homilías combinaban fe tradicional con preocupaciones sociales contemporáneas. Fue durante una de esas misas de domingo que llegó una noticia que cambiaría nuevamente los rumbos de la familia. Un joven abogado de Río de Janeiro, descendiente de esclavos libertos, buscaba a Joaquim para una consulta especial. Traía consigo documentos antiguos y una historia que conectaba pasado y presente de forma sorprendente. El joven se llamaba Miguel y era nieto de Esperanza. No la cabra que había alimentado al bebé Joaquim, sino la esclava que Rosa había mencionado en sus historias, una de las antiguas moradoras de la barraca abandonada que había muerto de cólera años antes del nacimiento de los trillizos. «Doctor Joaquim», dijo Miguel sentado en la biblioteca donde tantas decisiones importantes habían sido tomadas, «mi abuela dejó documentos que prueban la existencia de un tesoro enterrado en la antigua barraca. No oro ni plata, sino cartas y objetos que documentan la historia de los esclavos que vivieron en San José». Joaquim escuchó con interés creciente. Miguel explicó que Esperanza había sido una de las pocas esclavas alfabetizadas de la región que secretamente había documentado nacimientos, muertes, casamientos e historias personales de los compañeros de cautiverio. Antes de morir, había enterrado esos documentos en una caja de metal, esperando que un día alguien los encontrara y preservara la memoria de su pueblo. «Me gustaría excavar en el local con su permiso», pidió Miguel. «Esos documentos podrían tener valor histórico inestimable». La búsqueda fue autorizada inmediatamente. Joan, Joaquim, Rosa e incluso Isabel acompañaron las excavaciones en la antigua barraca donde Joaquim había sido criado. Elena organizó la presencia de los niños de la escuela, transformando la búsqueda en una clase práctica de historia. Cuando finalmente encontraron la caja de metal, oxidada pero preservada, la emoción fue general. Rosa lloró al reconocer objetos que habían pertenecido a amigos queridos: un peine de madera tallado, un rosario de cuentas de lágrimas, medallas de santos desgastadas por el uso cariñoso. Pero fueron los documentos los que causaron mayor impacto. Cartas escritas por esclavos para parientes distantes, certificados improvisados de nacimiento y casamiento, recetas de remedios naturales, incluso poemas y canciones que preservaban tradiciones africanas. Entre los papeles, una sorpresa especial aguardaba a Joaquim. Una carta escrita por Esperanza años antes de morir, dirigida al niño que nacería para transformar San José. Era como si ella hubiera previsto no solo el nacimiento de Joaquim, sino también su destino. «Escribo estas palabras para el niño que aún no ha nacido, pero que sé que vendrá», decía la carta en caligrafía cuidadosa. «Nacerá entre dos mundos y aprenderá a unirlos. Será rechazado primero, aceptado después, y se convertirá en puente donde otros ven solo abismo. Que sepa que carga en sí la fuerza de todos nosotros que partimos y la esperanza de todos los que se quedaron». La lectura de la carta fue hecha en voz alta, en el patio de la casa grande, con todos los moradores de la hacienda presentes. Cuando Joaquim terminó, el silencio fue profundo y reverente. Era como si los espíritus del pasado estuvieran allí, bendiciendo el presente y guiando el futuro. Rosa, emocionada más allá de las palabras, pidió sostener la carta. «Esperanza siempre decía que algunos bebés nacen con estrella en la frente», murmuró ella, los ojos brillando.
Ahora entiendo por qué sobreviviste solo en aquella barraca por 5 días. No estabas solo. Estabas protegido por todos los ancestros que vinieron antes. Miguel propuso crear un museo en la antigua barraca, preservando no solo los documentos encontrados, sino toda la historia de San José como ejemplo de transformación social. La idea fue aceptada entusiastamente por toda la familia. El Museo de la Memoria de San José fue inaugurado un año después, en ceremonia que atrajo visitantes de todo el país. Joaquim hizo el discurso de apertura ante una audiencia que incluía políticos, intelectuales, descendientes de esclavos y hacendados de la región. Este museo no celebra solo el pasado, sino que inspira el futuro. Cada documento aquí preservado es prueba de que la dignidad humana no puede ser comprada ni vendida, solo reconocida o negada. Y nosotros escogemos reconocerla en cada persona que pisa esta tierra. Rosa, ahora con 87 años y apoyada en un bastón tallado por Juan, fue invitada a cortar la cinta inaugural. Sus manos trémulas sostuvieron las tijeras como sostendrían una bendición, y cuando la cinta se partió, aplausos y lágrimas se mezclaron en una emoción que trascendía palabras. Elena había organizado un coro con los niños de la escuela que cantaron una canción especialmente compuesta para la ocasión. La melodía hablaba de raíces africanas, sufrimiento y resistencia, amor y esperanza, libertad y responsabilidad. Era la síntesis musical de una historia que finalmente encontraba voz. Aquella noche, después de que los visitantes partieron y la hacienda volvió a su quietud habitual, 3 generaciones se reunieron en el corredor de la casa grande. Rosa, Isabel y Elena representaban la sabiduría de diferentes épocas, mientras João y Joaquim simbolizaban la fuerza del presente, y los niños corriendo por el jardín encarnaban las promesas del futuro. «Parece que fue ayer que te encontré llorando en la barraca», dijo Rosa observando a Joaquim, que ahora tenía cabellos grises y arrugas que contaban historias de liderazgo y compasión. «Para mí parece que fue hace 1000 años», respondió él sonriendo. «Tanto pasó, tantas vidas cambiaron, y aún va a cambiar mucho más», completó Juan señalando a los niños que jugaban. «Ellos van a heredar un mundo diferente del que conocimos». Isabel, tejiendo una manta que sería donada al orfanato de la ciudad vecina, murmuró pensativa: «Francisco estaría orgulloso. Sembramos justicia y cosechamos amor». El círculo del tiempo continuaba girando en la hacienda San José, pero ahora con la certeza de que cada vuelta traía no solo cambio, sino también permanencia de los valores que realmente importaban. La barraca abandonada se había transformado en museo, el secreto se había vuelto historia pública, y el niño rechazado se había convertido en símbolo de transformación. ¿Qué legado final sellaría esta jornada de amor y redención? El otoño de 1905 llegó a la hacienda San José, tiñendo las hojas de los hipés de dorado y cargando en los vientos un presentimiento que Rosa sentía en los huesos envejecidos. A los 90 años mantenía la lucidez cristalina, pero su cuerpo se había vuelto frágil como porcelana antigua, bello y venerable, pero consciente de su finitud. Era una tarde de marzo, exactos 54 años después de aquella tormenta que había cambiado para siempre los destinos de la familia, cuando Rosa pidió conversar a solas con Joaquim, João e Isabel. Elena había llevado a los niños de la escuela a un paseo por los cafetales, Dom Estevno organizaba la biblioteca y la casa grande respiraba aquella quietud especial de las tardes de otoño. Rosa estaba sentada en el sillón de caoba que Francisco había usado en vida, ahora posicionado en el corredor donde podía observar todo el valle que se extendía ante sus ojos. Tenía en el regazo una caja de madera tallada que nadie nunca la había visto abrir, y en su rostro había una expresión que mezclaba serenidad y determinación. «Llegó la hora de que sepan algunas cosas que guardé durante toda una vida», dijo ella, su voz aún firme a pesar de la edad avanzada. Joaquim, João e Isabel se sentaron en sillas traídas especialmente para la ocasión. Había algo solemne en aquel momento, como si presenciaran no solo una conversación, sino un ritual de paso de testimonio. «Rosa, no necesitas», comenzó Isabel, pero la anciana interrumpió con un gesto suave de la mano. «Necesito sí, hija mía. Hay verdades que no pueden morir conmigo». Abrió la caja de madera con cuidado reverente. Dentro había cartas amarilladas por el tiempo, un pequeño objeto de metal y algo envuelto en tela de algodón descolorida. «Joaquim», dijo ella,
mirando directamente a los ojos del hombre que había criado. Siempre te preguntaste por qué tu piel no era igual a la de tus hermanos, ¿verdad? A veces, admitió él, intrigado por la seriedad del momento. Y tú, Isabel, siempre cargaste culpa por haber rechazado a tu hijo en aquella noche de tormenta. Isabel bajó los ojos, el peso de décadas de remordimiento evidente en su expresión. Rosa retiró de la caja una carta cuidadosamente preservada. El papel tenía el color de la paja seca y la tinta se había desvanecido hasta casi desaparecer, pero aún era posible leer las palabras escritas con caligrafía elegante. «Esta carta llegó aquí 3 días después del nacimiento de ustedes», dijo Rosa, su voz cargada de emoción. «Fue traída por un hombre libre que la había recibido de un comerciante portugués». Extendió la carta a Joaquim, que la recibió con manos trémulas. A medida que leía, su rostro iba perdiendo color, los ojos se agrandaban en comprensión creciente. «Lee en voz alta», pidió Rosa. Con voz embargada, Joaquim comenzó. «Para la familia del coronel Francisco Vasconcelos, Hacienda San José, escribo esta carta cargado de dolor y esperanza. Mi nombre es Antonio Enrique Silveira. Soy comerciante portugués que mantiene negocios en el puerto de Santos. Durante mi último viaje a Brasil, conocí a una esclava de belleza excepcional llamada Benedicta, que trabajaba en la casa de un comerciante de Río de Janeiro». Joaquim paró mirando a Rosa con pregunta muda en los ojos. «Continúa», lo alentó ella. «Reconozco que cometí un pecado a los ojos de la sociedad al involucrarme con esta mujer, pero puedo afirmar ante Dios que nuestro amor era verdadero y sincero». Benedicta quedó embarazada, pero antes de que pudiera tomar providencias para liberarla y casarme con ella, fue vendida para región no identificada. Pasé 2 años buscándola sin éxito. La carta continuaba explicando que el portugués había descubierto a través de una red de comerciantes que Benedicta había sido vendida para una hacienda en el Valle del Paraíba, donde había dado a luz una criatura. Él ofrecía cantidad generosa para comprar la libertad de la madre y del hijo, además de reconocer oficialmente la paternidad. Sé que esta carta puede causar turbación a la familia que la reciba, pero apelo a la caridad cristiana y a la justicia humana. Una criatura inocente no debe pagar por los pecados de los adultos. Si encontraron a esta mujer y esta criatura, les pido que me escriban a la dirección abajo. Estoy dispuesto a asumir todas las responsabilidades. Cuando Joaquim terminó la lectura, el silencio fue absoluto. Rosa retiró entonces de la caja el objeto de metal. Era un anillo con escudo grabado, el mismo escudo que aparecía en el sello de la carta. «Benedicta fue mi hermana», dijo Rosa, su voz casi un susurro. 2 años menor que yo. Cuando la trajeron para acá, ya estaba embarazada de 6 meses. Murió en el parto dándote a luz, Joaquim. Yo sabía quién era tu verdadero padre». Isabel llevó las manos al rostro, sollozando. «¿Por qué no nos contaste antes? ¿Por qué guardaste el secreto por tanto tiempo?». Rosa la miró con infinita comprensión. «Porque ustedes necesitaban aprender a amar a Joaquim siendo él quien era, no quien ellos querían que fuera. Si hubieran sabido que era hijo de portugués, tal vez su amor hubiera estado basado en su origen europeo, no en su persona». Juan, que había permanecido silencioso hasta entonces, preguntó: «¿Y el portugués, Antonio Silveira?» Murió 3 años después de escribir esta carta. Una peste que asoló Lisboa, pero dejó testamento reconociendo a Joaquim como heredero legal. Rosa retiró el último ítem de la caja, el envoltorio de algodón. Dentro había una cadena de oro con medalla grabada y documentos en portugués. «Son tus papeles de herencia, Joaquim. Eres heredero de propiedades en Lisboa y Oporto. Un hombre rico, si así lo escoges». Joaquim sostuvo los documentos como si pesaran toneladas. Toda su vida, toda su identidad, todas sus convicciones sobre origen y destino acababan de ser reescritas en pocos minutos. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó él, la voz ronca de emoción. Rosa sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría de 9 décadas de vida. «Porque ahora eres lo suficientemente fuerte para saber quién eres sin olvidar en quién te convertiste. Eres hijo de portugués y nieto de africana. Eres heredero de 2 tierras y ciudadano de una tercera. Pero por encima de todo, eres el niño que yo crié con amor, que Francisco reconoció con coraje, que Isabel aceptó con humildad». «La herencia», comenzó João.
La herencia portuguesa pertenece a Joaquim por derecho, dijo Rosa interrumpiendo, pero sé que hará la elección correcta. Joaquim se levantó, caminó hasta la barandilla del corredor y contempló el valle que se extendía frente a él. Los cafetales, la escuela, el museo, las casas de los trabajadores, todo lo que habían construido juntos estaba allí, tangible y real. Cuando se volvió hacia los otros, había en sus ojos una determinación serena. La herencia de Antonio Silveira será usada para expandir nuestra escuela y crear otras por Brasil. Un hombre que nunca conocí me dio origen, pero ustedes me dieron vida. Esta tierra, estas personas, estos sueños, esta es mi verdadera herencia. Rosa cerró los ojos, una sonrisa de paz iluminando su rostro arrugado. Sabía que dirías eso, por eso esperé tanto tiempo para contar. Necesitabas estar listo para escoger el amor sobre el oro, la familia sobre la fortuna. En aquella tarde de marzo, en el corredor de la casa grande donde tantas historias habían sido escritas, la familia Vasconcelos descubrió que los misterios del pasado habían sido revelados no para dividir, sino para unir aún más. Las verdades ocultas emergieron como flores que brotan después de larga estación de lluvias, bellas no por ser nuevas, sino por finalmente poder crecer a la luz del sol. La gran revelación del corazón fue que el amor verdadero no necesita explicaciones ni orígenes. Simplemente crece y se multiplica, independiente de sangre, color o procedencia. ¿Cómo esta descubierta transformaría el destino final de la familia? 10 años habían pasado desde la revelación de Rosa sobre el verdadero origen de Joaquim. La hacienda San José se había transformado en lo que Francisco jamás imaginó cuando reconoció al hijo abandonado en aquella distante tarde de enero. Se había convertido en símbolo nacional de transformación social y educación rural. La herencia portuguesa de Joaquim, como él había prometido, fue integralmente invertida en la creación de la Fundación Educacional Esperanza, una red de escuelas rurales que se esparcía por 3 provincias. Elena dirigía el proyecto pedagógico, Juan administraba los recursos, y Joaquim supervisaba la expansión legal y política de la iniciativa. Rosa había partido pacíficamente en una mañana de septiembre de 1910, a los 95 años, rodeada por todos aquellos que amaba. Sus últimas palabras fueron para Joaquim: «Te convertiste en todo lo que soñé y mucho más». Su funeral reunió más de 1000 personas, incluyendo ex-esclavos que viajaron desde estados distantes para rendir homenaje a la mujer que simbolizaba dignidad y resistencia. Isabel, a los 78 años, permanecía activa como directora honoraria de las escuelas. Sus manos, que un día habían rechazado al hijo recién nacido, ahora se dedicaban integralmente a acariciar niños de todos los colores y orígenes. Había encontrado en la educación infantil una forma de redención que trascendía cualquier penitencia religiosa. Domestevno, aunque con más de 80 años, continuaba como consejero espiritual de la familia y capellán de las escuelas. Sus homilías se habían vuelto famosas en la región por combinar fe cristiana con justicia social, inspirando a una generación de jóvenes religiosos comprometidos con la transformación social. En 1915, cuando Brasil se preparaba para entrar en la Gran Guerra Mundial, la hacienda San José recibió la visita más importante de su historia. El presidente de la República, acompañado de ministros y educadores, vino a conocer personalmente la experiencia que estaba siendo estudiada por pedagogos europeos. La recepción fue simple pero elegante, siguiendo el protocolo que Isabel había aprendido con Francisco, pero adaptado a los valores igualitarios que la familia había desarrollado. Trabajadores, profesores, estudiantes y autoridades compartieron la misma mesa en el almuerzo servido en el patio de la Casa Grande. Joaquim, ahora con 64 años y cabellos completamente blancos, condujo personalmente la visita presidencial. Mostraron las aulas donde niños de diferentes orígenes estudiaban juntos, los laboratorios donde jóvenes aprendían técnicas agrícolas modernas, la biblioteca que preservaba tanto clásicos europeos como memorias africanas. «Doctor Joaquim», dijo el presidente impresionado con todo lo que veía, «usted creó aquí un modelo que debería ser replicado en todo el país». ¿Cómo consiguieron tal integración social? Joaquim sonrió, observando un aula donde niños blancos, negros y mulatos cantaban en coro bajo la dirección de Elena. «Excelencia, no creamos nada nuevo,
Solo aplicamos una verdad muy antigua. Todos los niños son iguales cuando son tratados con amor y respeto. Pero hubo resistencias, dificultades sociales, muchas, admitió João, que acompañaba la visita. Pero descubrimos que la resistencia a lo nuevo dura poco cuando los resultados de lo nuevo son evidentes. El presidente conoció también el Museo de la Memoria, donde la historia de la esclavitud era contada sin romantización ni victimización, sino como capítulo superado de una nación en crecimiento. Leyó documentos preservados, observó objetos rescatados, escuchó grabaciones de ex-esclavos contando sus experiencias. En la sala principal del museo, un retrato de Rosa ocupaba lugar de honor, flanqueado por fotografías de Francisco, Isabel, José, Juan y Joaquim en diferentes épocas. Era la galería de una familia que había aprendido a crecer a través de los desafíos. Esta mujer, dijo el presidente observando el retrato de Rosa, fue una heroína nacional. Fue nuestra madre, respondió Joaquim, simplemente. El momento más emotivo de la visita fue la ceremonia en la antigua barraca donde Joaquim había sido criado. Elena había organizado una presentación de los niños, contando la historia de la hacienda a través de canciones, danzas y pequeñas representaciones teatrales. Cuando una niña negra de 8 años interpretó a Rosa, salvando al bebé Joaquim, no había ojo seco en la audiencia. La historia que había comenzado en tragedia y secreto se había transformado en ejemplo público de redención y esperanza. El presidente, visiblemente emocionado, hizo un discurso que sería recordado en la historia de la educación brasileña. Lo que presenciamos hoy en San José no es solo éxito pedagógico o experimento social. Es la demostración práctica de que Brasil puede ser una nación donde el origen no determina el destino, donde el pasado enseña pero no aprisiona, donde la familia se construye en el amor, no solo en la sangre. Antes de partir, el presidente firmó un decreto creando el Día Nacional de la Educación Rural, a ser conmemorado anualmente en el aniversario de nacimiento de Joaquim. Aquel 15 de marzo, que hacía 64 años, había marcado no solo un nacimiento, sino el inicio de una transformación. Aquella noche, después de que las autoridades partieron y la hacienda volvió a su quietud habitual, la familia se reunió en la biblioteca para una conversación íntima. Isabel, Juan, Joaquim, Elena y algunos de los profesores más antiguos se sentaron en la misma disposición que décadas antes había presenciado revelaciones y decisiones importantes. Francisco estaría orgulloso, dijo Isabel, tejiendo una mantita para el primer bisnieto, hijo de uno de los exalumnos de la escuela. Rosa también, completó Juan. Ella siempre dijo que sembrábamos semillas para cosechas futuras. Joaquim se levantó y caminó hasta el estante donde guardaba los documentos más preciosos de la familia. Retiró la carta original de Antonio Silveira, el certificado de nacimiento modificado que Francisco había firmado en 1860, fotografías de Rosa en diferentes épocas, dibujos que los niños hacían de la abuela Rosa. ¿Saben lo que aprendí en todos estos años?, dijo él, observando los documentos. Que familia no es quien nos da origen, sino quien escoge acompañarnos en la jornada. Que educación no es privilegio, sino derecho. Que amor no tiene color, clase o procedencia. Elena se acercó y tomó la mano del marido. Y que todo niño merece la oportunidad de convertirse en quien sueña ser, independiente de dónde nació o cómo nació, añadió Juan. A las 10 de la noche, como era tradición desde los tiempos de Francisco, la familia se reunió para la oración final del día. Pero ahora la oración incluía no solo a los presentes, sino a todos los que habían pasado por San José, esclavos liberados, niños educados, profesores formados, autoridades convertidas a las ideas de justicia social. En la mañana siguiente, Joaquim despertó temprano y caminó solo hasta el pequeño cementerio de la hacienda, donde reposaban Francisco, Rosa y José. Llevaba flores cortadas en el jardín que Isabel aún cultivaba a los 78 años. Frente a la tumba de Rosa, se arrodilló y susurró: «Gracias, madre, por salvarme, por criarme, por enseñarme que el amor no se explica, se vive». La semilla que sembraste en aquella noche de tormenta se transformó en un bosque que cobija cientos de familias. El viento matinal soplaba por los cafetales, cargando el perfume de las flores que Elena había plantado en homenaje a los que partieron. Era un viento suave, como bendición de quien observa de lejos la continuidad de la obra comenzada en vida.
Cuando Joaquim se irguió, vio a lo lejos a los niños corriendo hacia la escuela, sus voces mezclándose en una sinfonía de risas y canciones. Eran hijos de exesclavos y descendientes de inmigrantes, huérfanos adoptados y herederos de hacendados, todos igualmente amados y educados. En aquel momento, comprendió que Rosa no había salvado solo a un niño en aquella noche tempestuosa de 1851. Había salvado el futuro de cientos de niños que aún estaban por nacer. Había sembrado semillas de justicia que fructificarían por generaciones. La hacienda San José permanecía como faro de esperanza en el Valle del Paraíba, irradiando luz que alcanzaba horizontes distantes. El secreto que Rosa había guardado por 9 años se había transformado en verdad pública que inspiraba naciones, y en el corazón de Joaquim, eternamente agradecido, resonaba la certeza de que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni espacio. Continúa creciendo y multiplicándose, incluso después de que aquellos que lo sembraron ya descansan en la tierra que los vio luchar y vencer. El legado de Rosa, Francisco, Isabel, Juan y de todos los que escogieron el amor sobre el prejuicio estaba garantizado para la eternidad, no en monumentos de piedra, sino en los corazones de los niños que aprendían, en las familias que se formaban, en los sueños que se realizaban. La tormenta de marzo de 1851 había finalmente cesado. En su lugar brillaba el sol sereno de un futuro construido en la esperanza y cimentado en el amor incondicional.